país. Tiene la palabra. Gracias, Rita. Bueno, primero quiero agradecer la distinción que me hace una vez más la unidad académica de estudios regionales de la Universidad Nacional. El gusto de estar una vez más también en este auditorio y aquí en la tierra de mi padre, en Jiquilpan. Agradecer a quienes han presentado este libro, la doctora Adriana Sandoval, directora y cabeza de esta unidad académica, al maestro Torres Aburto, al doctor Rosiles, que nos han dado sus visiones, y a quienes agradezco que hayan leído y por lo que veo a los tres con mucho cuidado este libro. Agradezco desde luego la presencia de todos ustedes, muchos o todos amigos y con quienes hemos compartido momentos distintos aquí en Jiquilpan, y me da mucho gusto la presencia de los jóvenes que están ahora aquí acompañando. Las tres han sido para mí presentaciones muy importantes y muy interesantes, de mucha reflexión en distintas direcciones, poniendo énfasis en diferentes puntos, en diferentes cuestiones. Y yo quería en este caso referirme, por ejemplo, a que yo sí considero que el proyecto de la Revolución Mexicana sigue vigente, pero entendiendo que la Revolución Mexicana, como lo planteo en el libro, es parte o se inserta en una corriente de pensamiento y de acción política que viene de mucho más atrás. Esto no es una cuestión que haya empezado en 1910, sino que arranca, por lo menos diría yo, y para no ir más atrás a otros antecedentes, en la Guerra de Independencia. A partir de la Guerra de Independencia se plantea el fin de que México fuese una colonia, parte de una monarquía. Viene después la institución de la República con una primera constitución republicana, de 1824. Mucho de lo que ahí se plantea en esta constitución se retoma en la del 57, 1857, la constitución de los liberales. Varias cuestiones que se incorporan en esta constitución fueron discutidas, debatidas por diferentes corrientes políticas, por diferentes grupos en este periodo de constitución y constitución, y lo mismo sucede entre la constitución del 57 y lo que se concreta en la constitución de 1917. Esto es, mucho de la constitución del 57 se retoma en la del 17, pero también hay muchas incorporaciones de lo que se vino debatiendo y construyendo como propuesta política, como visiones del mundo, los cambios por las tecnologías, etcétera, que se suceden entre la Constitución del 57 y la del 17, entre otras cosas, pues los muy importantes planteamientos que yo diría que en lo fundamental siguen vigentes el día de hoy, del Partido Liberal Mexicano, de los Flores Magón, que se concreta en su programa en 1906. Bueno, yo considero que la revolución, por lo tanto, o esta corriente de pensamiento y de acción política, siguen vigentes porque seguimos luchando por la igualdad, ¿sí? La igualdad de los mexicanos frente a la ley, frente a las oportunidades, frente a que se respeten los derechos de todos,
seguimos luchando porque el país sea efectivamente autónomo, independiente, que no esté pues condicionado por intereses externos, ajenos, que, en fin, yo por eso considero que sigue vigente el proyecto, los objetivos por los que se luchó en la Revolución Mexicana, aunque hoy se les pudiera llamar de otro modo. Yo encontré en esta discusión, o en esta reflexión, mejor dicho, pues que el calificativo de progresista, pero podría haber sido democracia integral, como ustedes quieran verla, pero me parece muy importante lo que aquí se señaló en estas presentaciones, que la democracia, desde mi punto de vista, bueno, hago un pequeño paréntesis, hace unos años, no muchos, hubo un libro que tuvo mucha divulgación, mucha repercusión, que hablaba de la democracia sin adjetivos. Bueno, yo creo que esto, cuando así se interpretó, pues correspondía a la necesidad, yo diría la prioridad en aquel momento, de darle importancia o de recuperar o de rescatar o de lograr una democracia en el terreno electoral. Pero como aquí bien se ha señalado, la democracia no podemos ver, no podemos considerar que se agota en la cuestión electoral. En la democracia pues tenemos también, si consideramos que entre los muchos valores de la democracia, yo diría el más importante es la igualdad y la búsqueda de la igualdad, pues tenemos entonces que la democracia tiene componentes sociales, componentes económicos, componentes culturales, y por lo tanto, si queremos una democracia integral, si queremos una democracia que vea hacia adelante, pues tendríamos que lograr que efectivamente se expresara la democracia en sus distintos aspectos. Desde luego mantener lo electoral, que es fundamental. Yo creo que hemos avanzado en lo electoral. Si nos vamos antes del, yo diría 1997, cuando prácticamente sabíamos cuando se convocaba una elección muy anticipadamente cuáles iban a ser los resultados básicos, los resultados principales de esa elección, pues a partir de 1997 tenemos cambios. Tenemos un cambio que es muy importante. Primero, que a partir de la elección federal de 1997, los votos se han contado bien. Esto es, que no ha habido del 97 a la fecha ninguna elección, ni federal ni local, donde se haya cuestionado el conteo de los votos. Ahora, esto no quiere decir que tengamos un sistema electoral perfecto. Tenemos un sistema electoral que se ve, yo diría, riesgosamente pues distorsionado, porque hay dinero sucio en las elecciones. Se ve distorsionado y afectado porque hay intromisión de funcionarios públicos de alto nivel que pretenden inclinar una elección en un sentido favorable a sus intereses. Y esto es algo que todavía tenemos que encontrar la forma de cómo erradicar estas prácticas de dinero sucio y de intromisiones indebidas en las elecciones, pero, en fin, vamos mejor que como íbamos antes. Pero también podemos decir que en otros aspectos, por ejemplo, el que en la Constitución de 1917 se hayan reconocido los derechos de los trabajadores a la jornada de trabajo de 8 horas, a un salario digno, que por cierto todavía no se alcanza en términos generales en nuestro país, no hay un salario suficiente en lo que hace los salarios mínimos, porque ahí tendríamos que empezar para que hubiese un salario suficiente para una vida desahogada sin excesos.
Bueno, ahí tenemos todavía mucho que avanzar. El reparto agrario pues, es otra manifestación de democracia en el terreno electoral. En fin, y se avanzó, pero en los últimos tiempos, si bien avanzamos en la democracia electoral, hemos o retrocedido o se ha estancado la democracia en los aspectos sociales y económicos, y esto sin duda pues, resulta preocupante, por lo menos para quienes quisiéramos una democracia plena, llamémosle progresista, llamémosle integral o llamémosle acorde a lo que se planteó en su momento por la Revolución Mexicana. En fin, me parece pues importante enfatizar que el proyecto de la revolución en ese sentido sigue vivo, no para repetir esto también querría yo señalarlo, no para que se repitan mecánicamente las cosas que se hicieron en el pasado. En el pasado pues hubo otras circunstancias, otras coyunturas, otros intereses, otras fuerzas políticas, otra cultura, avances tecnológicos, en fin, distintos, y hoy tenemos otras condiciones, pero yo diría el espíritu de igualdad, el espíritu de buscar un mejoramiento general en todos los sentidos, y no solo en lo nacional. Yo creo que esta igualdad debiéramos buscarla en los proyectos de equidad, debiéramos considerarlos también en el terreno internacional, esto es, que no haya hegemonías que impongan sus intereses de un pueblo a otro, de una nación a otro, de un gobierno a otro. Entonces, esta también es una parte de la democracia que debemos tener presente. Esto es, la democracia no se expresa únicamente en cuestiones nacionales, internas, sino que la democracia se tendría que expresar también, y en este caso considero que existen todavía muchísimas limitaciones a esa democracia en el terreno internacional. Bueno, aquí se ha planteado también la necesidad de que en este libro se está planteando una reflexión y un debate sobre cuáles son las salidas, cuáles son los caminos que debemos buscar siquiera para resolver los principales problemas del país y de la gente, de su gente. Y esto quiere decir pues que hay yo diría una invitación a que empecemos por pensar, por reflexionar cómo estamos cada uno de nosotros en lo personal, en el núcleo familiar, en la colectividad en la cual nos desarrollamos, y que estemos conscientes, o tratemos de ver sobre todo en dónde están nuestras inconformidades. Y yo creo que si esto lo proyectamos a lo nacional, bueno, vemos que hoy día tenemos primero una gran desigualdad de carácter social. Pues el ingreso, la riqueza del país se ha venido concentrando desde hace ya varias décadas atrás en grupos cada vez más pequeños, cada vez más reducidos de la población. Tenemos una pobreza que aquí se señaló incluso con cifras, que en los últimos años ha crecido el número de mexicanos en condiciones de pobreza en el orden de 10 millones o 12 millones de personas. Esto es, en vez de ir superando o reduciendo el número de mexicanos en condiciones de pobreza, este número ha venido aumentando en los últimos años, y en los últimos años, con la pandemia y otras cuestiones, pues ha sido, yo diría, un aumento mucho más acelerado. Tenemos una economía que en los últimos 20, 25 años ha crecido con mucha lentitud, y esto quiere decir que no genera la riqueza, los puestos de trabajo, las inversiones necesarias para que se viva en mejores condiciones. Esto es, tenemos una economía que ha crecido muy lentamente hasta los años
principios de los 80 del siglo pasado y durante un periodo largo de 40 años, había crecido con respecto al Producto Interno en el orden del 6%. De los 80 para acá ha crecido solo a la tercera parte, este es el orden del 2%, y en los últimos años hemos tenido todavía una reducción más grave. Tuvimos tropiezos fuertes allá en el 2008, 2009, y tuvimos una caída muy severa en el 2020, entre, yo diría, malas políticas económicas o políticas erróneas en el terreno económico y la pandemia. Tuvimos una caída de más del 8% del Producto Interno, que todavía no nos recuperamos de él. Esto es, este año se nos había dicho que nuestra economía iba a crecer al 4%, 5%, y las últimas proyecciones, los últimos estudios nos dicen que vamos a crecer al 1,5%. Entonces, esta es otra cuestión muy seria que se está reflejando en el aumento de la pobreza, en el aumento de la desocupación, y que tendríamos que pensar seriamente qué tipo de economía tenemos que desarrollar para que las cosas cambien. Entonces, respecto a la pobreza, a la rezagos en el crecimiento económico, a la inseguridad, bueno, ¿qué puedo decirles aquí en esta región desafortunadamente? ¿Qué decirles en esta región que, pues desafortunadamente ha sido, pues, escenario de muchas cuestiones muy serias en materia de violencia, de inseguridad, sí, yo creo que yo les puedo decir que en estos últimos meses he tenido oportunidad de estar en varias partes del país, en unas 12 o 15 ciudades distintas, justamente presentando este libro. Pues yo diría que el problema más sentido, el que más preocupa a la gente, a todo tipo de personas, es justamente la inseguridad y el aumento de la violencia. Bueno, pues pobreza, rezago económico, violencia, falta de un Estado de Derecho real, efectivo, amplio, corrupción, que sabemos también que existe de manera grave por todo el país. Pues todo esto, yo digo, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar colectivamente para encontrar los mejores caminos para resolver estos problemas. Entonces, esta no es cuestión, desde luego, en ningún momento yo he pretendido que lo que expreso en este libro o mis ideas puedan ser verdades absolutas, esto desde algún punto de vista, pero sobre todo lo que me parece es que tenemos que pensar juntos por dónde encontrar la solución a todos estos problemas, y a partir de ahí es que les digo que cada una, en lo personal, en lo familiar, en el colectivo o en los colectivos en donde se muevan, pues tenemos que pensar por dónde encontrar la solución a estas cuestiones. Esto tiene que ser a partir de reflexiones conjuntas, y que empecemos a crear conciencia, a hacer conciencia de que solo juntos vamos a poder resolver pues estos problemas que hoy nos están afectando. Y al final de cuentas, pues tendríamos que aterrizar en la formulación de un proyecto de país, un proyecto de nación. Y lo digo así porque si queremos una economía diferente, si queremos que se generen empleos en vez de que se pierdan empleos, si queremos acabar con la pobreza y que la gente que esté en condiciones de pobreza se incorpore a otras condiciones de vida, si queremos una mejor relación internacional, porque esto también tiene que ver con lo que está sucediendo en cualquier parte del país. Esto es lo que aquí sucede en esta región de la Ciénega, en estos municipios en donde nos encontramos ahora. Pues mucho de lo que sucede es por las distorsionadas o las desequilibradas relaciones internacionales, o porque no se ha puesto en marcha una economía, como dicen los economistas, contracíclica,
sino que seguimos haciendo lo mismo que se viene haciendo hace 20, 25 años. Y bueno, si hacemos lo mismo y no da resultado, pues si lo volvemos a hacer tampoco nos va a volver a dar resultado. Por eso aumenta la pobreza, por eso aumenta la desocupación, por eso se cae el ingreso de mucha gente, por eso no hay inversión para reactivarnos en todos los sentidos, para ofrecer oportunidades a los jóvenes, para mejorar la calidad del sistema educativo, de salud, la necesidad de ampliar de manera muy fuerte el sistema de seguridad social y darle calidad a todos estos servicios públicos que el Estado tiene, yo diría, la obligación de proporcionar. En fin, por eso es necesaria esta reflexión colectiva y este debate entre muchos. Yo digo en el libro, ojalá fuera entre todos, pero este debate entre muchos para encontrar los caminos que verdaderamente nos puedan conducir a mejorar cualquier cuestión en la que tengamos interés, sea la cuestión económica, en que haya más oferta de empleos, sea el que se acelere el crecimiento de la economía, sea el que se termine con la violencia. Estamos echando mano desde hace 20 y tantos años de las Fuerzas Armadas, ya se creó otra fuerza más, aunque se supone teóricamente que es civil, es militar, que es la Guardia Nacional, y lo cierto es que pues la violencia crece. Teníamos desafortunados ejemplos justamente en esta región en estos últimos 2-3 meses, para no ir más lejos. Bueno, pues si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Por eso es necesario que pensemos, pues si esto no funciona, ¿qué es lo que sí va a funcionar? Y esto pues no va a salir de una sola cabeza, sino tendrá que salir de muchas cabezas, de que nos vayamos articulando los que tengamos afinidades, articulando los de esta población de Jiquilpan con los vecinos de Sahuayo, de Venustiano Carranza, de Villamar, etcétera, de Santa Fe de Gracia, y los de Michoacán con Guerrero y con Guanajuato, y los de Guanajuato con Chihuahua. De otro modo, no vamos a poder salir adelante. Por eso, esta invitación, y yo diría esta exhortación, a que efectivamente pues, discutamos, analicemos y busquemos cuáles pueden ser las mejores formas de articularnos a aquellos que estemos de acuerdo con buscar los cambios. Pues yo aquí dejo a esta Lupita, pues muchas gracias por esta oportunidad y nuevamente a todos les agradezco su presencia y el que nos estén aquí apoyando. Vamos ahora a dar la palabra al público para quienes están